Centro de costos, reporte de revisión de contabilidad. Es una segmentación que genera costos para la organización que le añade beneficios o utilidad de manera indirecta. No opera con la intención de generar ingresos directamente. Es la parte del negocio que genera costos sin ganancia. Para estar al corriente de cómo se distribuyen los gastos de la empresa, es primordial llevar la contabilidad de costos. Entre otros aspectos, dicha contabilidad permite clasificar los diferentes gastos incurridos por la empresa en centros de costos que conviene controlar. El reparto adecuado de gastos en centros de costos es clave para el control de cualquier empresa. Como ejemplo, ya para el entendimiento, un centro de costos puede ser un vehículo, incluso un departamento. El vehículo genera costos de seguro, combustible, mantenimiento, reparaciones, entre otros. Y un departamento genera costos de salario, material, de oficina e insumos, entre otros, que no traen beneficios económicos directos a la empresa. El centro de costos es una unidad de negocio que genera costos para la empresa y también beneficios, pero de forma indirecta. Es decir, un centro de costos es aquella área donde se producen gastos necesarios para la actividad de la compañía. Necesidad del centro de costos. Los centros de costos son importantes para las pequeñas y medianas empresas por muchas razones. En primer lugar, estos son una herramienta estratégica capaz de presentar los resultados del desempeño operacional. Cuando se cuenta con centros de costos, los líderes pueden identificar fácilmente las fortalezas y debilidades de cada área de la empresa y posterior a esto tomar mejores decisiones. Asimismo, los centros de costos son una herramienta ideal para planificar y controlar los ingresos y egresos del negocio. Si un líder tiene una duda con respecto a dónde se ha ido una parte de su presupuesto del negocio, basta con mirar los datos del centro de costos para saberlo. Por último, contar con centros de costo permite analizar las diferentes variaciones que tienen los departamentos con respecto a su desempeño. Los encargados o líderes del negocio pueden comparar los objetivos trazados con los logros y corregir los procesos con el fin de mejorar cada día los resultados. Es importante tener en cuenta que deben obedecer a una necesidad real de la empresa. Debe contener por lo mínimo un producto, proceso o servicio completo, final o intermedio. Dependen recursos disponibles, humanos, técnicos y financieros. A mayor número de centros de costo, mayor será el costo y la complejidad. A mayor número de centros, mayor información. ¿Cómo se aplica el centro de costo? 1. Identificar y definir las actividades relevantes. Se establecen las actividades que se generan en la parte administrativa y operativa por medio de observación directa e indagación, encuestas al personal, revisión de documentos como organigrama y manual de funciones. Área administrativa. Se encarga de coordinar y dirigir, actuar como soporte a nivel gerencial, liderar procesos de planeación estratégica, resolver y solucionar los conflictos que surjan en la empresa, vigilar, controlar y asegurar el uso adecuado de los recursos. Área operativa. Va a depender de la naturaleza de la empresa, el proceso de conversión que se lleva a cabo y las políticas operacionales de producción, seguridad y mantenimiento. Número 2. Organizar las actividades por centro de costo. Las actividades se agrupan por centro de costo teniendo en cuenta la importancia de cada actividad y el centro de costo al que pertenece. Es decir, según la naturaleza de la empresa se implantan centros de costo que pueden orientarse en función de la estructura organizativa de la empresa. 3. Identificar los componentes del costo, que serían salario y cargas sociales. Tenemos como distribuciones correspondientes que realiza la empresa los diferentes salarios de los empleados como sueldo básico, auxilio de transportes, horas extras, bonificaciones, los respectivos aportes a la seguridad social, pensiones, salud, riesgos profesionales, prima de servicio y vacaciones. Por otro lado, tenemos los componentes de costo fijo, que son servicios profesionales, contables y financieros, depreciación de cómputo y comunicación, depreciación de maquinaria y equipo y seguros y pólizas. Componentes de costo variable. Servicio en general, que corresponde a la diferencia de servicios que la empresa necesita para poder desarrollar su actividad económica, dentro de los cuales tenemos consumo de agua, energía, publicidad, telecomunicaciones, transportes, fletes, mantenimiento y reparaciones. Alimentación, es el subsidio de la empresa que le da a los trabajadores para que puedan tomar su almuerzo, de almuerzo cerca del trabajo.
Impuesto de industria y comercio, transporte de personal, que este corresponde a la ruta que se hace para llevar los trabajadores a las plantas a las cuales se deben desarrollar los trabajos. Y como número 4 tenemos la asignación de costos, que el cual cuenta con tres fases. Primera fase, fase de asignación. Consiste en determinar a qué centro de costo pertenecen los diferentes componentes y se asigna a cada uno de ellos. Identificar los inductores del costo. Se identifican los inductores para asignar los costos indirectos de las actividades a los centros de costo. Y por último, asignar los costos indirectos a cada centro de costo y luego se sacan los costos totales de cada centro. Segunda fase, costos totales de los centros de costo. Se toman los costos totales de los centros de costo que apoyan a la realización de las fabricaciones y a la representación de los servicios. Identificar los inductores del costo. Se identifican para asignar los costos totales de cada centro al objeto del costo. Objeto del costo. Se realiza la asignación de los costos totales de cada centro de costo de acuerdo al porcentaje de participación de los ingresos para cada objeto de costo que serían fabricantes y servicios. Costos totales de los centros de costo relacionados directamente con el objeto del costo y asignación de costos totales, relación de costos totales, perdón, generados por los centros de costo de apoyo y los relacionados directamente a los objetos de costo. La tercera fase, que es la fase de asignación. Los costos totales del objeto de costo, que serían las fabricaciones y servicios, serán asignados por elementos a cada clase de fabricación o servicio. Identificar los inductores del costo que se identifican para asignar los costos de mano de obra directa, materiales directos, entre otros. Asignación de costos totales del objeto de costo a cada clase de fabricación y servicio. Por lo tanto, estos costos unitarios que se generan sirven a la alta dirección como base para realizar un análisis de qué proyectos traen beneficios a la empresa y cuáles no. Por otra parte, tenemos la posibilidad de participación porcentual, el cual la participación porcentual del centro de costo tiene que ver con la carga porcentual de cada partida que lo compone. Se podría definir como el porcentaje que corresponde a cada uno de los elementos que componen el centro de costo, siendo así la suma de ellos el costo total del producto final. Centro de costo y mantenimiento e importancia de reflejarlo en la orden de trabajo. Este centro de costos se compone de aquellos que están relacionados con el rendimiento de la empresa y son menores si la conservación de los equipos es mejor. Influye la cantidad de tiempo que se emplea el equipo y la atención que requiere. Estos costos son fijados por la cantidad de revisiones, inspecciones y en general las actividades y controles que se realizan a los equipos, comprendiendo que costo mano de obra directa, costo de materiales y repuestos, costos asociados directamente a la ejecución de trabajo y costo de la utilización de herramientas de equipo. Como número 2 tenemos los costos indirectos, que son aquellos que pueden atribuirse de manera directa a una operación o trabajo específico en mantenimiento. Es el costo que no puede relacionarse a un trabajo en específico. Con el fin de contabilizar los distintos costos de operación del área de mantenimiento, es necesario utilizar alguna forma para arrestarlo entre los diversos trabajos. Así se podrá calcular una tasa de consumo general por hora de trabajo directo, dividiendo este costo por el número de horas totales de mano de obra en mantenimiento asignada. Y con número 3 tenemos los costos de tiempos perdidos. Son aquellos que aunque no estén relacionados directamente con el mantenimiento, pero sí originados de alguna forma por este, tales como paros de producción, baja efectividad, desperdicio de material, mala calidad, entrega en tiempos no prefijados, que serían las demoras, pérdidas en venta, etc. Para ello debe contar con la colaboración de mantenimiento y producción, pues se debe recibir información de tiempos perdidos o paros de maquinaria, necesidad de materiales, repuestos y mano de obra estipulados en las órdenes de trabajo, así como la producción pérdida, producción degradada. Y número 4 tenemos los costos generales. Son los costos en que incurren la empresa para sostener las áreas de apoyo o de funciones no propiamente productivas. Para que los gastos generales de mantenimiento tengan utilidad como instrumento de análisis, deberán clasificarse con cuidado a efecto
de separar el costo fijo del variable. En algunos casos se asignan como directos o indirectos. Para culminar, es importante reflejar el centro de costos en las órdenes de trabajo, porque facilita el registro de información en cuanto a las inversiones requeridas en el área de mantenimiento, así como la organización de acuerdo a las actividades y componentes al cual pertenezcan. De esta manera se propicia un control, manejo y disponibilidad apropiada de los recursos requeridos para que las funciones y tareas del departamento no se vean afectadas. Esta fue toda nuestra exposición. Espero que le haya gustado y estamos acá atentos a cualquier pregunta. Muchísimas gracias.